Quédate en este episodio porque te contaremos todo lo que necesitas saber acerca del salario mínimo y el subsidio para este 2025. Hola, los bienvenidos a una semana más de este podcast. ¡Feliz 2025! Y a un año más. A un año este más. Podcast. Estuvimos una semana ausentes. Era justo necesario. Después de estar en un recorrido con muchas personalidades durante los últimos 2 meses. El World Tour, dices tú. Ya regresamos también a nuestro set original. Y pues nada, amigo, ¿cómo estás? Feliz año, un gusto estar aquí otro año contigo. Bueno, nosotros obviamente ya nos habíamos visto en este inicio del año, pero igualmente feliz año, amigo. Y todo bien, empezando la temporada 2025 de lavadero fiscal, al parecer, porque el año pasado creo que no tuvo tantas interrupciones. Entonces, sí, creo que no. Iniciando lavadero fiscal 2025. Y pues nada, como siempre nos toca en estos primeros meses del año, creo que tanto enero como febrero casi siempre es... Novedades. Son novedades porque casi siempre como buen inicio de año, pues hay cambios en temas laborales, en temas fiscales y que justamente pues impactan en este tema, en lo que nosotros hablamos y por eso siempre, cada año estaremos hablando siempre lo mismo, pero con las novedades del año en curso. Entonces ahorita... pues vamos a hablar con el tema del salario mínimo y el tema del subsidio para el empleo. Recordaron también que por ahí de inicios de febrero hablaremos acerca del costo de los trabajadores porque siempre lo hacemos, bueno, llevamos 2 años. Sí. O 3 haciéndolo, pero pues justamente es hasta que salga la UMA, que recordemos que está vigente hasta febrero de cada año. Recuerden, y esto no sé si lo hemos dicho así explícitamente en otros episodios, pero es importante que lo sepan, que durante el mes de enero todavía estamos hablando de proyecciones de nómina. En realidad ya tenemos que cambiar sueldos y tenemos que hacer muchas cosas, pero no podemos saber a ciencia cierta cuánto nos va a costar todo el tema del IMSS hasta febrero, que es cuando se publica la UMA. Entonces, y también que hay cambio de prima de riesgo, etcétera. O sea, todos estos primeros meses, todo el primer cuatrimestre en realidad es muy pesado como en muchos trámites administrativos que tendría que estar haciendo tu equipo contable. Entonces, ahorita solo vamos a hablar del salario mínimo y del subsidio al empleo, que eso ya está definitivo. Y conforme vayan pasando estos meses, nos vamos a ir adentrando más en estos temas complicados de la nómina. Sí, justamente. Recordemos que en diciembre de 2024, a principios, el 4 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el incremento que iba a existir en salarios mínimos, que iba a ser de manera general en el país del 12%. Recordaron también que actualmente en México tenemos 2 salarios mínimos. Uno que es para la zona libre de la frontera del norte y el otro que es para el resto del país. Recordemos que esta zona libre de la frontera del norte es un salario mínimo más alto, tratando o buscando ser competitivo con los salarios que tiene Estados Unidos y que pues la gente no prefiere ir a trabajar allá, sino que se quede aquí en el país. Y pues básicamente pasaron en la zona libre de frontera del norte de 374.89 a 419.88 a partir del 1 de enero de 2025 y en el resto del país de 248.93 a 278.80. Sí, aquí tenemos que recordar, y creo que vale la pena mencionarlo, anteriormente en la administración pasada se venían haciendo aumentos que eran constantes y que así se mantuvieron, creo que por todo el sexenio, si no me equivoco, del 20%. 20, ahorita 15, hubo por ahí, o sea... creo que los últimos 3 al menos sí fueron como el 20%, ¿no? Fueron muy altos, o sea, eso sí, pero creo que sí el más alto fue el 20, pero creo que solo fue un año. Bueno, algo así. Pero sí hubo un aumento. Ahorita se está manteniendo el 12. De todas formas, se mantiene muy por encima de la inflación oficial, que todavía no se conoce. También se va a conocer ahorita en unos días, a principios de enero. Pero tenemos una inflación más o menos como del 4%. Entonces lo están triplicando. Pero pues bueno, ya también hemos hablado en otros episodios de que esto también de alguna forma genera un poquito más de inflación porque hay más dinero, entonces se tiene que cobrar más alto, etcétera. Sí, no, y aparte de que pues en el tema de que pues recordemos que el tema de la inflación pues es a nivel nacional, pero pues entre zonas hay distintas formas de qué tanto sube o qué tanto baja los productos que están dentro de la canasta básica, pero bueno, básicamente está este incremento del 12%, ha sido una constante como lo veníamos en estas nueva parte de los sexenios, tanto el anterior como ahorita, y pues veamos cómo va funcionando. Recordando también que aparte de estos salarios mínimos, el general y el de la zona libre de la frontera del norte,
también existen los salarios mínimos profesionales, Ujú. que es un listado que hace la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que solo trabaja una persona una vez al año, en donde pues Ajá. básicamente solo dicen, pues sí va a haber un aumento de este 12% Ujú. y están enlistadas 61 profesiones, oficios o trabajos especiales que dependiendo si es que haces alguno de estos trabajos, ese es el salario mínimo con el que tendrán que contratarte. Es Ujú. decir, no aplica el salario mínimo general, sino el salario mínimo profesional. Ujú. La realidad es que tampoco es algo que se respete mucho en muchos de los lugares, pero sí es importante que tú sepas justamente que existe este salario mínimo profesional para que al menos lo puedas pelear. Ajá, justamente. Por ejemplo, en la zona libre de la frontera del norte, todos los salarios mínimos profesionales son de 419.88. Ahí es Ujú. decir, tanto el mínimo general como el mínimo profesional es el mismo de los 419.88. Y ya en el resto del país, pues va variando dependiendo, pues si la profesión que menciona, por ejemplo, un cajero de máquina registradora en el resto del país debe de ganar 289.24. Es decir, son como 15 pesos arriba del salario mínimo general, pero justamente es importante que si eres dueño de negocio y te dedicas a alguna de las 61 profesiones, oficios o trabajos especiales que menciona la CONASAMI, le Ujú. des una ojeada a esto, para que Sí. justamente si puedes decir, pues sí estoy en el mínimo, tengo que subirlo, o sea, como que sí pueda ser un poco más competitivo y pues también que no te vaya a generar algún problema en el tema laboral, en el tema Ujú. de cualquier tipo de demanda o algo por el estilo. Sí. Eso es por la primera parte. Y la segunda parte fue que el 31 de diciembre uno ya estaba hacia punto de comer romeritos Ajá. y la Secretaría, el Diario Oficial de la Federación sacó el decreto por el que se modifica el tema del subsidio para el empleo. Ujú. Recordando también que el año pasado, en mayo del 2024, se hizo una reforma en el tema del cómo calculábamos el subsidio para el empleo. Ujú. Recordemos, el subsidio para el empleo es un estímulo fiscal que daba gobierno a las personas que ganaban un ingreso menor, Sí. buscando que impactara menos el ISR que tuvieran que calcular o que tuvieran que pagar a través de sus retenedores o de Ujú. sus patrones. ¿Cómo funcionaba hasta antes de mayo de 2023? Básicamente era que había una tabla que más o menos... Era parecida a la del ISR. ajá, y que ahí dependiendo el monto que tuvieras de ingresos mensuales, pues te tocaba un tanto de subsidio para el empleo. Ujú. ¿Cuál fue el problema? Y que nosotros, ya que creo que muchos contadores habíamos detectado, que con los aumentos de salario mínimo, la verdad es que esta tabla de subsidio estaba quedando... Obsoleta. Sí, porque el monto era máximo 7,500 pesos, una Ujú. cosa así. Y justamente aquí menciona que a partir de 2000, no es cierto. Sí, que el salario mensual en 2024 ya superaba, el salario mínimo en México ya superaba esta tabla, Ujú. entonces ya todas las personas íbamos a pagar subsidio para el empleo. Sí. Y entonces en mayo se hace Más bien nadie iba a tener subsidio para el empleo. y todos íbamos a pagar Ajá. ISR. Sí. Y entonces en mayo del 2024 se hace una nueva forma de cálculo para el subsidio que en teoría era más sencilla, Ujú. porque básicamente solo te dice, pues ¿sabes qué? Tendremos un subsidio para el empleo mensual de 390 pesos para aquellas personas que ganen 8,800 pesos. Ujú. Era un cálculo que si ganabas más de eso, ya no te tocaba Ujú. y pues ya todos como contentos. Pero ahí era como un poco extraño la forma en cómo lo estamos calculando, Ujú. porque tenías que considerar si eran semanas de 5, de 4 semanas, y al final de esa semana podrías tener un ajuste en ISR. Fue Ujú. algo bastante medio extraño, pero al día de hoy está funcionando así. Sí. Y en este decreto que sale el 31 de diciembre de 2024, nos mencionan el cómo funcionará el subsidio al empleo para el 2025. Recordando que ahora con este nuevo modelo de subsidio para el empleo se utiliza un porcentaje de la UMA. Ujú. Y bien lo comentábamos, la UMA se publica o empieza su vigencia cada febrero. Ujú. Cada febrero. Y que sí se tardan muchísimo en publicarla. O sea, sí la van a ir publicando a finales de enero.
Exactamente. Y entonces, aquí nos dice este decreto que salió que todas las personas que tengan un salario que no exceda de 10,171 pesos mensuales podrán recibir un subsidio para el empleo que sea el 13.8 de la UMA. Es decir, bueno, esto es como un paréntesis, porque justamente en sus artículos transitorios nos menciona que para el tema de calcular este porcentaje de 13.80, lo que va a suceder en enero es que vamos a utilizar un porcentaje del 14.39 de la UMA del 2024 y que ya en febrero ya vamos a utilizar el del 13.80. Que esto básicamente, ¿por qué pasa? Porque seguramente va a crecer la UMA. De hecho, es muy probable que ya en en estos porcentajes nos estén diciendo cuál va a ser la inflación. ¿Crees? Chance y sí. A ver, te digo. Ha de estar como el 4, o sea que seguramente es la que están considerando como hasta noviembre. Pero, por ejemplo, ahorita, para enero... Ok, entonces creo que ahorita en lo que Arturo checa esto, sí es un buen momento de pedirles también y recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, TikTok, YouTube, Spotify y ya hasta ahí lo vamos a dejar. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? Como ya lo vieron en los episodios anteriores, estuvimos grabando con algunos contadores, probablemente van a venir otros contadores y creo que nos interesaría que nos pudieran decir qué fue lo que les gustó, por ejemplo, del episodio que grabamos con Bats, con David, con César y con Guille, y cuáles serían las preguntas que les harían a los demás contadores en el momento en el que estén aquí sentados con nosotros. Que bueno, creo que probablemente van a ser virtuales, pero cuando nosotros podamos platicar con ellos. Y creo también es importante, si no los han escuchado, que los vayan a escuchar, porque aparte de que son eminencias también en esta parte de creación de contenido, de cómo llevan su despacho, etcétera, más allá de temas de impuestos, nos hablaron sobre temas de emprendimiento. Y creo que no van a tener un minuto desperdiciado en cada podcast, van a poder aprender cosas, entonces vayan a checarlos. Sí, la verdad fueron grandes episodios, todos. Entonces, disfrútenlos, ahí comenten qué les gustó, qué les gustaría saber más y pues eso nos ayudará a nosotros para los siguientes episodios. Porque vienen cosas nuevas. Ok, entonces. Ah, y el de Bats tiene por ahí una sorpresita. Y el de Guille también se dijo. Ah, sí, también en el de Guille lo pueden escuchar. También lo dijimos. Ok, entonces para enero del 2025 el subsidio para el empleo será de 475 pesos mensuales si es que ganas hasta 10,171. Básicamente aquí, ¿cómo es que funciona esto del subsidio para el empleo? Se calcula el ISR, por ejemplo, de este monto de 10,171 y si tienes un impuesto por pagar de, voy a poner un número, 500, te descuentan 475 y únicamente pagarías 25 pesos de ISR. Si por alguna razón, ya sea que tengas una jornada reducida, de que trabajes menos horas y por lo tanto ganes menos del salario mínimo, que sí también se puede, si tu impuesto, por ejemplo, fuera 400, no es que te van a dar 75 pesos de subsidio como se daba antes, sino únicamente se topa hasta el tema de tu impuesto a cargo. Entonces, nada más sería importante considerarlo que justamente en enero tenemos que tener estos cambios importantes en el tema de nuestros sistemas de nóminas y demás. El tema del salario mínimo, que va a ser el primero. El segundo va a ser el porcentaje de subsidio para el empleo, que cambia a 14.39. Y otro tema que también recordemos, que ese más bien nos va a impactar en el tema de nuestras cuotas de que pagamos social como patrones, pero que recordamos que en 2023 existe un tema de un incremento en las cuotas de 60 y vejez, donde cada año va aumentando dependiendo cuánto gana cada uno de nuestros trabajadores. Y también de las semanas cotizadas para tema de pensiones. Exactamente. Y entonces es una reforma que se hizo desde 2023 hasta 2030, donde van incrementando las cuotas. Entonces, también es importante que ahí lo tengan en mente esa cuestión. Y en febrero tendremos que hacer el cambio de la nueva UMA y por lo tanto también volver a reducir el porcentaje
del subsidio para el empleo. Así que si no le han deseado feliz año nuevo a tu persona de nóminas o a Háganlo. tu persona de sistemas de nóminas, háganlo porque van a tener mucha relación con ellos en estos primeros meses del año. Sí, mira. Bueno, en teoría lo que menciona aquí, la inflación es el 4.27. Vamos a ver si tu pronóstico fue cierto o no. Es que luego ya también con la experiencia nos hemos dado cuenta de que te van dejando ahí pequeños guiños de cuánto va a ser la inflación en algunas cosas. O sea, por ejemplo, también ya cuando publican la UMA, que en ocasiones sí llegó a pasar que publicaron la UMA antes que la inflación, ya con eso podías saber cuánto iba a ser la inflación. Claro. Entonces vamos a ver si la inflación para este año es del 4.27%. Ahí la dejaremos. Ahí para febrero estaremos viendo si fue cierto o no. Uh-huh. Y pues en general en temas de nóminas creo que solo ese es un tema de los cambios que podemos hablar ahorita. Uh-huh. Como bien les hemos dicho o les mencionamos al inicio del episodio, pues el tema del costo de seguridad social lo vamos a ver hasta febrero. Uh-huh. Ya no lo vemos antes porque pues va a haber, como lo dijo Eric al principio también, pues estos son básicamente cálculos medianamente como parciales. Ya en febrero sabemos bien cómo funciona o cómo estará todo el tema de los costos. Es correcto, ya hasta febrero tenemos el proyección de nómina final, ok, ajá, versión final. Es correcto, sí, ese Excel sí va a existir. Y pues nada, creo que es todo por el episodio de esta semana. Sí, fue un episodio breve, únicamente teníamos esta encomienda de comentarles cuáles son estos cambios que tuvimos en nómina. Ya me aventé el comercial de que nos sigan en redes sociales, pero también nos ayudan mucho si se suscriben al canal, si comparten el video, si lo comentan, etcétera. Exactamente. Y pues nada, el siguiente episodio es acerca de novedades fiscales. Uh-huh. Lo vamos a ir diciendo desde aquí. Tal cual no existió una reforma en la ley porque uh-huh. no hubo un tema de reformas. Sin embargo, recordemos que sí existe la resolución miscelánea fiscal, que básicamente son reglas que el SAT hace para que los contribuyentes cumplamos de manera más fácil nuestras obligaciones fiscales. Pero ahí sí vienen algunos temas. Uh-huh. Ahí sí vienen algunas cosas que son importantes de tenerlas en mente. Entonces vamos a estar platicando como del tema de resolución, un poco de lo que pasó con el tema de plataformas, que viene un tema ahí importante, sí. En tema de cambios. ¿Qué más íbamos a hablar? Ahorita les digo. ¿Qué otro cambio? Era resolución. Era la resolución. Bueno, que ahí venía plataformas. Lo de Reciclo. El tema de Reciclo, que es un tema bastante importante, porque recordemos que en enero es el único mes en el que podemos hacer este cambio si es que perteneces a otro régimen y quieres ser Reciclo persona física. Uh-huh. Buzón tributario. Buzón tributario, que por ahí también hubo otra prórroga. Y creo que ya. Nada, pues vayan a ver ese episodio, lo espero en la siguiente semana. Y creo que es todo por esta semana. Sí, recuerden también algo que se nos estaba pasando en este comercial, es que tenemos asesorías. Tenemos Impacto Fiscal a tu Medida, que es nuestra asesoría para emprendedores, para empresarios, para todas las personas que son contribuyentes y no saben si están haciendo las cosas bien. Vamos a estar haciendo algunas modificaciones en esta asesoría para poderles dar un poco más de información y que les sea muchísimo más útil. Se las vamos a estar haciendo saber por aquí, por los videos y también en la página. Pero se va a modificar un poco el cómo las llevamos para que les beneficie más. Uh-huh. Y adicionalmente también tenemos la de Contadores Plus, que esta es para contadores específicamente que no saben si están haciendo las formas, si están haciendo las cosas de la forma correcta y quieren tomar mejores decisiones o quieren como perfeccionar su práctica. Entonces, dependiendo de si tú eres un contribuyente que quiere saber si estás haciendo las cosas bien, te tocaría Impacto Fiscal a tu Medida. Si eres un contador, te tocaría Contadores Plus. Pero ambas tienen el objetivo de que tú puedas estar haciendo las cosas de la mejor forma posible y de que te lleves estrategias para implementar en ese preciso momento, uh-huh. para tener o una optimización en tus impuestos o mejores prácticas contables, dependiendo de si eres un contador. Dicho esto, creo que sí es todo por el episodio de esta semana. Sí. Yo soy Arturo. Yo soy Eric. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.